El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Seguimos con el desarrollo del programa en Hora de Cambio. Ayer el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, tuvo una reunión con la prensa, hubo una conferencia de prensa retrasada, lamentablemente por más de media hora, y espero que no se repita esto porque se acostumbran también las autoridades a ello, pero hizo importantes anuncios y vamos a conversar justamente sobre este tema, sobre las propuestas concretas, sobre el diagnóstico que hace el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, en cómo encontró el municipio luego de haber pasado dos alcaldes, ¿no? El señor Muñoz y el otro que despidió la gestión, que al final de cuentas ya se empieza a confundir responsabilidades. Estamos justamente para conversar sobre este tema con el doctor Martín de Acevedo. Él es abogado experto en temas de derecho municipal y también electoral. Conversemos sobre las obras, sobre lo que ha anunciado el teleférico urbano para unir San Juan del Lurigancho e Independencia. Eso es un anuncio que ha hecho el presidente López Aliaga, y también el tema de ha encontrado las arcas vacías, con deudas económicas y con una cantidad de trabajadores pues que parece que irregularmente fueron contratadas. Cuéntenos, ¿cuál es su opinión? ¿Qué es lo que puede opinar acerca de lo anunciado por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga? Respecto de las deudas, respecto del teleférico, en el orden que usted nos consultó, habría que decirle que es un proyecto que ya tiene larga data y que no se había concretado hasta la fecha, porque así como ese que existe para esos sectores de San Juan del Lurigancho y de Independencia, también existe otros proyectos en curso y en marcha a través de la municipalidad y también del Ministerio de Transportes con el Cerro San Cristóbal, y otro tanto con el Farallón de la Costa Verde, en el Farallón de la Costa Verde. Pero entonces son proyectos que el problema era que no fluía el dinero hacia la municipalidad para su ejecución. Esperamos que esta vez, a instancia de tener una buena foto con la presidenta de la República y con los ministros de los respectivos sectores, en este caso de Economía y de Transportes y Comunicaciones, el señor López Aliaga concrete esos teleféricos. En segundo lugar, en el tema de inversión, ciertamente el alcalde ha encontrado que solamente tenemos 15% del presupuesto aprobado el año pasado y que lo estoy dando destinado para gastos de inversión y 70% para gastos corrientes. Eso se tiene que revertir para poder hacer una buena gestión. De lo contrario va a pasar tan intrascendente o peor aún más de intrascendente que lo que pasó la gestión pasada. ¿Por qué razón? Porque justamente al destinar mucho dinero a gastos corrientes, es decir, planillas, locales y útiles de oficina, se descuida los gastos de inversión que sirven para aminorar y paliar un poco el retraso de infraestructura urbana que tiene Lima Metropolitana de 30 o 35 años. Ahora, ¿qué va a significar para la población contar con el teleférico urbano que unirá San Juan del Lurigancho con Independencia? ¿Es necesario? ¿Es tan importante? ¿Es prioritario? ¿O hay cosas más importantes que hacer que este teleférico? Es muy importante y es necesario tener teleféricos. Si Lima es un valle, al fin y al cabo, el Valle del Rímac, y está rodeado de una serie de cerros,
en donde, habida cuenta las circunstancias, la pobreza y este problema social, la gente habita esos cerros y necesita comunicarse con la ciudad para ir a trabajar. Por ejemplo, una señora que sale de San Juan del Lurigancho llega a San Isidro en aproximadamente 3 horas, tiene que salir entonces 5 de la mañana, si no es antes, tal como ocurría en Medellín o como ocurría en Curitiba hace 20 años, 25 años respectivamente, y que se solucionó ejecutando la labor y la obra de los teleféricos y integrándolo al transporte del tren eléctrico o el tren y al transporte público, es decir, generando con ello un sistema integrado del transporte, con, además, en el caso de concreto de Medellín, con sentido de la pertenencia totalmente arraigada en la población. Eso es lo que se necesita en Lima. ¿Para qué? Para que luego esa señora que es madre de familia y que necesita ir a desarrollar un trabajo en el distrito de San Isidro, por ejemplo, desde San Juan del Lurigancho, no padezca esa cantidad de tiempo en el transporte, sino que llegue en 20, 25 minutos con la finalidad de que pueda entonces dedicar más tiempo a su trabajo y descansar más para que pueda justamente rendir en el trabajo, en el problema que es el problema de gran cantidad de la población. Castañeda hizo muy bien haciéndole las escaleras, pero eso le permite bajar humanamente, como se dijo en su momento, hasta la parte llana de Lima, pero no trasladarse con eficiencia. Ahora, doctor Martín de Acevedo, especialista en temas municipales, sin embargo, también hemos visto, por lo que transitamos en toda esta gran ciudad capital que es Lima, hemos visto de que hay algunas obras que se han hecho, se han invertido muy importantes recursos del Estado, pero que al final de cuentas daría la impresión o que la población limeña no la conoce o simplemente ya se acostumbró a ir por las zonas ya troncales, ¿no? Por ejemplo, la habilitación que el alcalde Castañeda, creo que fue, que habilitó la avenida Petituars, habilitó la avenida Arenales, el puente que baja por 28 de julio, etcétera. El otro, en la vía expresa, las salidas que hay para Iquitos y para Mancocapa, o la avenida Canadá misma, no son muy transitadas. Eso es lo que hemos podido ver. Y más bien la avenida Javier Prado, pues ya no hay espacio para nadie, ¿no? Pero ¿por qué no se buscan alternos que permita un poco descongestionar el tránsito de esta gran Lima? Señor Castillo, ahí hay un tema de presupuesto, ya decíamos, porque 15% de 1.500 millones es, pues, diríamos en términos coloquiales, una bicoca de dinero para ejecutar obras públicas de gran infraestructura, como intercambios viales, pasos a desnivel, vías metropolitanas, vías colectoras, vías expresas, inclusive algunas otras vías de menor importancia ya de carácter distrital, pero el dinero no existe en la proporción para recortar de una sola vez ese retraso que tenemos en infraestructura que decía hace un momento, de 30 a 35 años. Entonces, el señor Rafael López Aliaga tiene por delante un gran reto: generar mejor y mayor dinero para gastos de inversión a través de probablemente convenios con países y con instituciones extranjeras, por un lado, con recursos directamente recaudados, bien eficientemente hechos, para que a su vez generen más o menos unos 6, 7 incentivos que hay en diferentes sectores: seguridad ciudadana, medio ambiente, recaudación, etcétera, ante el mes, lo cual le daría más o menos otros 15 millones o 20 millones de soles aparte del presupuesto ya aprobado. Y finalmente, desterrar la planilla fantasma que está heredando, según
la propia manifestación de él, lo que hemos leído en redes de denuncias contra los dos exalcaldes de la anterior gestión y lo que probablemente debe de justamente eso, disculpen la redundancia, probarse por parte de la Fiscalía y el Poder Judicial y desterrando ello no solamente con la Contraloría, como dijo Rafael López Aliaga, generar un incremento del dinero de esa planilla que se iba en empleados fantasmas, que es bastante bien abultada por lo demás. Con eso ya él podrá hacer una caja grande y con ello y con los convenios internacionales más la recaudación, mejora de la recaudación, va a poder hacer algo significativo como en su momento lo hicieron los dos alcaldes más exitosos que tuvo Lima, Alberto Andrade y Luis Castañeda. Sí, pero yo creo que uno de los que fue más exitoso creo que fue Ricardo Belmo Casinelli, porque acuérdese usted en los 80 lo que era la Plaza Unión, lo que era el Trébol de Javier Prado, lo que era la Plaza 2 de Mayo, pues era un infierno todo eso, ¿no? Y que creo que no hay que desconocer también que se hizo obras de envergadura en la época de Belmo. El problema está de que las obras que se hacen acá en nuestra Gran Lima son parches que se van haciendo de acuerdo a las circunstancias, ¿no? No tenemos un plan maestro, o si existe, no se cumple, gobierno municipal tras gobierno municipal, ¿no? El Plan MED, señor Castillo, así se denomina el Plan MED, existe desde la época de Alfonso Barrantes. Uh-huh. En él están diseñados y se reactualizaron con Andrade, con Castañeda, se actualizaron al 2035, inclusive en esta oportunidad, y ahí existe el sistema vial metropolitano desde entonces, de acuerdo muy claramente con la ordenanza 947 y ahora ya con las modificaciones que ha tenido debe ser una ordenanza avanzada del número 2000, pero eso no tiene importancia, sino lo que contiene ella en su sistema vial metropolitano, precisamente respecto de las obras que se tiene que ejecutar. Nada está por inventarse en Lima Metropolitana, no, absolutamente no. Todo está avanzado, hecho y proyectado desde hace muchísimo tiempo, y el tema siempre va a ser que no se encuentra el presupuesto suficiente para ese tipo de ejecución de obras. Ahora, yo le preguntaba, por ejemplo, en el caso de estas obras que le he mencionado, que lamentablemente no he escuchado su opinión, igual es también la línea amarilla, la que une San Juan del Urigancho del Callao, que entra por Fose y ahí uno se va. Esa vía, lamentablemente, no sé si será por el costo del peaje, pero tampoco no es muy utilizada. Esa es la preocupación que yo le expreso, ¿no? O sea, hay obras de infraestructura importantes, pero ¿por qué no se utilizan masivamente? No se utilizan porque, en efecto, están subutilizadas, es decir, no en su plenitud, porque lo que ahí ha ocurrido es que hay un peaje que está demasiado costoso para el usuario, e inclusive cuando uno, por ejemplo, quiere trasladarse, digamos, desde San Borja al aeropuerto, una vez establecida su tarifa a través del servicio de taxi privado que ahora existe por internet, le dicen y le preguntan cuando uno se embarca, ¿quiere ir por los peajes? Sí, señor, ya, bueno, vamos a llegar mucho más rápido en tantos minutos y cuesta tanto más por los dos peajes. Ese costo, ese sobrecosto, ese costo fuera de lugar que se ha generado de lo que empezó en 350 y está en 650, merece una renegociación y debe darse por parte de Rafael López Aliaga directamente con los que están a cargo de la concesión ahora, porque fueron cambiados y transferidos como parte del patrimonio que tienen los que se hicieron de ella, con la finalidad de, decíamos nosotros, no agotar el trato directo para ir de frente al arbitraje y perjudicar a toda la población, porque finalmente lo que resulte del arbitraje inclusive puede ir a parar en el Poder Judicial y demora años de años. Uno sabe cuándo entra al Poder Judicial, pero no sabe cuándo termine el proceso, cuándo termine el proceso, pero el trato directo no hay. Siempre los abogados que somos conscientes y queremos asesorar bien a nuestros clientes, por ejemplo, si la municipalidad me dice a mí,
asesórenos. Yo le digo, agotemos el trato directo porque más vale un buen acuerdo, un buen arreglo, inclusive un mal arreglo, dice el dicho, un mal arreglo que un buen juicio, porque el juicio, con la congestión que tiene el Poder Judicial, nos llevaría fácilmente en ese tipo de proceso a 6, 8 años de demora. Ahora, la realidad de los gobiernos locales y de las regiones, que ahora se va sabiendo, por ejemplo, la Municipalidad de San Juan del Lurigancho no les pagó a sus trabajadores, el alcalde se mandó mudar con su familia, según informan Europa. El de Breña también ha hecho lo mismo, la basura está totalmente acumulada. Se están haciendo los esfuerzos por limpiar. En el caso de La Victoria también se ha dicho que en 15 días debe ya quedar totalmente limpio. Pero, ¿quién controla eso? ¿Quién le pone la mano dura a este tipo de manejo? Y que al final de cuentas va a entrar una auditoría, va a entrar la Contraloría, pero que yo sepa, alcaldes de Lima que han hecho lo mismo que ahora están haciendo estos, no les ha pasado nada. Y tienen, si uno analiza sus signos exteriores de riqueza, pues se ha cuadriplicado, quintuplicado y siguen postulando. En el caso de Ayacucho, el alcalde provincial ha estado preso, otra vez se ha presentado, ha ganado las elecciones, pero en fin, o sea, esto, como se dice, es un desbarajuste con el problema moral, con el problema de, de tanto manejo público, y que al final de cuentas, pues, parecería que uno se acostumbra ya a este tipo de gobernantes, ¿no? Desafortunadamente eso es lo que está pasando. Ahí la Contraloría en una primera instancia, Indecopie para los usuarios de la ciudad, porque se paga por la limpieza pública, no es gratuita, se paga arbitrios por la limpieza pública, claro. Y la ley claramente dice que el pago de arbitrios es para ser destinado justamente entre los tres servicios, ¿no? Recojo de residuos sólidos, seguridad ciudadana y mantenimiento de parques y jardines. Pero si eso se ha malversado y no se ha concretado, finalmente se dejó abandonada varias ciudades en el sentido estricto de distritos y provincias urbanas, eso va a tener una sanción en una primera instancia por la Contraloría y no se van a escapar de un proceso penal vía el Ministerio Público y el Poder Judicial, por un lado. Por otro lado, hay un tema ahí, en efecto, de salud pública, de mucha importancia, que los alcaldes entrantes deben, cuando no, continuar con la contratación tercerizada de la limpieza pública, y si esta se ha agotado o ha quedado abandonada, como en el 82% de las municipalidades del país, generar una contratación directa por situación de desabastecimiento, para que luego, con el desabastecimiento inminente, se vaya a un acuerdo de consejo que permita luego un lapso de 90 días para contratar con una empresa que preste o la misma u otra con eficiencia el servicio de el recojo, traslado y destino final de residuos sólidos, que es lo que está en cuestión. Y a propósito de eso, el alcalde de Lima, el señor Rafael López Aliaga, no ha dicho nada sobre el contrato que tiene con Innova, ¿no? No, exactamente, no ha tocado el tema todavía, pero es un tema que se impone y que cae ya solo de Maduro, y que tiene que tener una decisión por parte de la autoridad municipal, con la finalidad de que ahí también se ponga, como se dice coloquialmente, el cascabel al gato para efectos de llevar a cabo la prolongación de ese contrato o la prórroga de ese contrato o de lo contrario su terminación para una licitación pública pura, limpia, abierta, simultánea, transparente e internacional, porque no se necesita trabajar con los nacionales que amarran el tema de tener, por ejemplo, los rellenos sanitarios como propiedad y ser los únicos que tienen la autorización del Ministerio del Medio Ambiente, cosa que debe prohibirse, ¿no? Ese es uno de los cambios que, dicho sea de paso y en paréntesis, la Constitución tiene que tener: prohibir el monopolio y el duopolio y este tipo de generación de empresas
que se hacen de un tipo de servicio, que son las únicas que tienen, con el aval del Estado, en este caso del Ministerio del Medio Ambiente, y en todas partes del país se burlan de todas las municipalidades que existen, porque saben que son los únicos que pueden acceder a las licitaciones públicas que se hacen, amén de amañarlas con medidas cautelares para que no lo saquen y sigan prestando el servicio, como decimos los abogados, mal, pésimo, tarde o nunca, século seculorum, es decir, siempre por siempre, porque en efecto existen, y la Constitución lo permite, monopolios de ese tipo de servicio público. Muy bien. Vamos a ir analizando en el transcurso de los próximos semanas sobre la labor pues que va a realizar no solamente el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, sino también pues las autoridades distritales, ¿no? Cada uno tiene su realidad y eso lo vamos a molestar con el propósito de que nos ilustre pues de todos estos manejos, doctor Martín de Acevedo. Gracias por su participación. Gracias, señor Castillo, y feliz año a usted y a su medio de comunicación y a sus oyentes. De igual Buenos manera. días. Muchas gracias también. Hemos presentado Hora de Cambio. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.